Ya conocimos cómo es la cara mesial, pasamos ahora a la cara distal. La cara distal presenta la misma forma y los mismos límites que la cara mesial. Vale decir que son dos caras muy parecidas realmente. La cara distal presenta una forma romboidal, al igual que la mesial, la forma de un rombo. Les voy a volver a repetir. La forma romboidal de las caras proximales de los premolares inferiores se debe principalmente al hecho de que la cara vestibular se inclina notablemente hacia oclusal y lingual. Y si alguien no entendió muy bien por qué la corona de los premolares inferiores se acuesta tanto hacia oclusal y lingual, es por la mordida, es por la oclusión, porque normalmente en una oclusión normal los premolares superiores ocluyen por fuera de los inferiores. Vale decir que el premolar inferior viene a ocluir aquí para que haya un perfecto engranaje. Es por eso que la corona de los premolares inferiores y también de los molares inferiores, vamos a ver más adelante, se inclina hacia oclusal y lingual. Bueno, la forma es romboidal y los límites, como siempre, van a ser el límite cervical, el límite bucal, el límite lingual y el límite oclusal. El límite cervical es cóncavo hacia apical. Entiendan muy bien de que la línea cervical nunca es igual en las caras proximales. Siempre es más cóncava hacia apical en la cara mesial y es menos cóncava hacia apical en la cara distal. Este va a ser un elemento fundamental que les va a ayudar a ustedes a poder distinguir hacia dónde tienen ustedes la cara mesial y hacia dónde tienen la cara distal. La línea cervical es cóncava hacia apical, pero es menos cóncava que en la cara mesial. El límite bucal, estamos viendo a la cara bucal con su tremenda inclinación hacia oclusal y lingual, es bastante convexa y es mayor que la lingual. Pero recuerden que este límite bucal es el que se inclina notablemente hacia oclusal y lingual. En cambio, el límite lingual es ligeramente convexo en sentido cérvico oclusal. No alcanza a la altura de la cúspide o de la cara bucal mejor, pero por lo menos ya se va acercando, no es tan diferente la diferencia de altura cuspidea como lo había en el primer premolar inferior. El límite lingual es ligeramente convexo y no presenta la inclinación que presenta el límite bucal ni tampoco la altura que presenta el límite bucal. El límite oclusal, este que está aquí, corresponde a la arista, la parte alta del reborde marginal distal. Porque aquí estamos viendo una vista lateral del reborde marginal distal. No se ve todo el reborde, se ve la parte alta del reborde marginal distal en este caso, porque esta es la cara distal. La superficie de la cara distal es más convexa que la mesial, tanto en sentido bucolingual como en sentido cérvico oclusal. Es una cara más convexa que la mesial, porque recuerden que las caras distales son más convexas que las mesiales. Al igual que la mesial, esta cara no presenta elementos anatómicos. Es lisa, uniforme y sin ningún elemento anatómico. Estos premolares inferiores, ni el primero ni el segundo, presentan canales radiculares ni depresiones, no por lo menos en lo que se suele describir. Bueno, aquí tenemos a las dos caras proximales, la mesial y la distal, desde el punto de vista de un dibujo, para que ustedes puedan entender que nosotros siempre diseñamos la línea cervical más cóncava en mesial que en distal. Siempre diseñamos a los premolares inferiores con esta marcada inclinación de la corona hacia oclusal y lingual. Dicho en palabras para que me entiendan, parece que la corona se acuesta hacia oclusal y hacia lingual. Es característica de los premolares inferiores. El segundo premolar inferior, al igual que el primero, es un diente uniradicular. Presenta una sola raíz. Esta raíz, como siempre, es de forma cónica. Presenta la forma de un cono. Y a nivel del tercio apical, presenta una inclinación. Recuerden que no es toda la raíz la que se inclina, sino solamente el tercio apical, el que tiende, suele, no siempre, inclinarse y lo hace hacia el lado distal. Es una raíz de forma cónica, cuyo ápice o cuyo tercio apical se inclina ligeramente hacia el lado distal. Este es el segundo premolar inferior. Bueno, y ahora vamos a echar mano de lo que aprendimos en la clase pasada sobre el primero. Este es el primer premolar inferior y el segundo premolar inferior, que son dientes que, como yo les dije, son dientes
muy diferentes, ¿verdad? Primero y segundo, por eso me tomé el trabajo de describirles por separado a ambos dientes, pero todos los dientes se parecen. Y en este caso, dientes de un mismo grupo dentario y de una misma arcada se parecen. Y yo lo primero que siempre hago es establecer las semejanzas, o por lo menos algunas semejanzas que hay entre estos dos dientes, primer y segundo premolar inferior. ¿En qué se parecen ambos dientes? En que la cara oclusal siempre va a haber un ligero predominio del diámetro mesio-distal. Generalmente predomina en estos dientes el diámetro mesio-distal, tanto en el primero como en el segundo, en cualquiera de sus dos variantes, tricuspidio y bicuspidio. La forma de la cara bucal y de la cara lingual siempre va a ser pentagonal en el primer y en el segundo premolar inferior. La forma de las caras proximales siempre va a ser romboidal en el primero y en el segundo premolar inferior. Los elementos anatómicos de la cara bucal siempre van a ser los mismos en el primero y en el segundo. ¿Cuáles son? Convexidad de Mühlreiter, líneas del desarrollo, lóbulos del desarrollo, tanto en el primero como en el segundo. Es más, siempre van a haber dos líneas, siempre van a haber tres lóbulos, tanto en el primero como en el segundo, porque recuerden que la diferencia está en lingual, porque podemos tener dos lóbulos por lingual o uno en el segundo. En el primero siempre va a haber un solo lóbulo. Por último, el número de raíces. Los dos dientes son uniradiculares. Tanto el primero como el segundo premolar inferior son dientes uniradiculares. Bueno, y si ustedes quieren, pueden establecer más semejanzas. Mucho ojo, porque si bien es cierto, yo les paso las diapositivas y les grabo la clase, no lo que digo solamente en clase es lo que va a salir en el examen. Por eso a mí me llama la atención siempre de que hay poca gente que asista a los teóricos o que piense que por ahí voy a ver el video que hizo el doctor total, ahí voy a aprender. Es simplemente yo les doy unos bosquejos de lo que se les va a preguntar, porque al fin y al cabo eso es lo que le interesa mucho, lo que va a salir en el examen. Lo que tienen que hacer es razonar, y las preguntas que hay en el examen siempre son preguntas de razonamiento. Y si yo me pongo a razonar, por ejemplo, en algunas semejanzas, la verdad es que hay muchas más. Por ejemplo, la línea cervical siempre va a ser más cóncava en mesial que en distal, tanto en el primero como en el segundo. En las dos caras proximales, mesial y distal del primero y del segundo, no hay elementos anatómicos. Eso es semejante en el primero y en el segundo. Es decir, que hay muchos. La forma de los rebordes marginales, por ejemplo, triangular en el primero y triangular también en el segundo. O sea que aquí estoy entresacando muchas más semejanzas de las que yo les muestro. Por eso les pongo siempre algunas semejanzas. Y también hay evidentemente diferencias, porque son dos dientes muy diferentes. ¿Y en dónde radica la diferencia? Bueno, aquí les pongo primero y segundo de dientes reales, porque estos son los dientes que ustedes el día de mañana van a tener que reconocer. Y me da gusto saber que ya se están preocupando por conseguir dientes, porque no es lo mismo lo que describo y lo que ustedes van a ver en la anatomía de un diente. ¿En qué se diferencia un primer y un segundo premolar inferior? Primero que nada, en el tamaño. Porque el primer premolar es de menor tamaño, el segundo premolar es de mayor tamaño, más grande. La serie de tamaño de los premolares inferiores es creciente. El primero es más chico, el segundo es más grande. Fíjense en esto, fíjense en la diferencia de altura cuspidea. En el primer premolar inferior es muy grande la diferencia de altura cuspidea. La cúspide bucal sobrepasa en mucho a la lingual. En el segundo premolar inferior, si bien es cierto, la cúspide lingual es mayor que la o las linguales, pero no hay tanta diferencia. Fíjense bien, este es el segundo, con poca diferencia de altura cúspide, y este es el primero con una marcada diferencia de altura cúspide. Ahí se diferencian el primero y el segundo premolar inferior. Los contornos oclusales. En el primero hay una sola forma de contorno oclusal, que es la forma ovoidal. En cambio, en el segundo, como vimos anteriormente, el contorno puede ser cuadrilátero, puede ser trapezoidal, incluso puede ser rectangular. Es decir, que en el primero forma única y en el segundo variedad de contornos. El número de cúspides. El primero siempre va a ser un diente bicuspidio, una cúspide bucal y una cúspide lingual. Pero el segundo es el que puede ser bi o puede ser tricúspido. Aquí vemos, por ejemplo, al segundo premolar inferior con las dos cúspides linguales. Aquí están las dos cúspides linguales.
El primero siempre va a tener una sola cúspide lingual. Pero como la mayor parte de las diferencias se ven en la cara oclusal, aquí les muestro la imagen de un primer premolar inferior y de un segundo premolar inferior para que entiendan realmente lo tremendamente diferentes que son. Y no solamente me refiero al tamaño, porque aquí ustedes ven que este diente es más chico y que este diente es más grande. Evidente, este es primero y este es segundo. Pero hay cosas que el primero tiene y que el segundo no tiene en la cara oclusal. Ejemplo, el puente de esmalte. La cresta adamantina, la apófisis adamantina, es un elemento anatómico del primer premolar inferior. El segundo no tiene tal puente. El primer premolar inferior presenta ese puente de esmalte. Al presentar el puente de esmalte, recuerden que aquí no había surco principal. El surco principal, en todo caso, es del segundo premolar inferior. El segundo premolar inferior siempre va a tener un surco principal porque no tiene puente. En cambio, en el primero no hay surco principal. Las fositas secundarias, la mesial y la distal, recuerden que estaban ubicadas en planos totalmente diferentes. En el primer premolar inferior, la mesial estaba más cerca del bucal y la distal estaba más cerca de la cara lingual. En cambio, en el segundo premolar inferior, las fositas secundarias, tanto la mesial como la distal, están en un mismo plano. En el segundo premolar inferior puede haber una fosa principal. Va a haber una fosa principal toda vez que el diente tenga 3 cúspides. Aquí tenemos un segundo premolar inferior con 3 cúspides, una bucal y 2 linguales. Y aquí está la fosita principal. El primero jamás va a tener fosita principal. No tiene fosita principal porque tiene solamente 2 cúspides. No tiene surco principal. Y encima las 2 cúspides están unidas por un puente de esmalte. Por eso es que a más de uno le tenía que haber llamado la atención por qué se describe esto en 2 clases, porque son 2 dientes muy diferentes, el primer y el segundo premolar inferior. Y como ya conocimos a los premolares superiores, es importante ahora establecer diferencias entre los premolares superiores y los premolares inferiores. Esto les va a servir muchísimo para el reconocimiento de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos viendo y estamos conociendo cada vez más dientes permanentes. ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciar a un premolar superior de un premolar inferior? ¿En qué varían los premolares superiores de los inferiores? Bueno, en la serie de tamaño, porque en los premolares superiores la serie es decreciente. El primer premolar es más grande, el segundo premolar superior es más pequeño. Y en los premolares inferiores es al revés. La serie de tamaño es creciente. El primero es más grande y el segundo el primero es más pequeño y el segundo es más grande. Por eso la serie de tamaño en los premolares superiores es decreciente y en los premolares inferiores es creciente. El diámetro que predomina en el contorno oclusal, esto es lo que hace, realmente acuérdense siempre de esto, subrayen esto el día de mañana, porque ustedes quieren reconocer a un premolar y quieren saber si es superior o inferior. La lámina que viene a continuación les va a ilustrar muy bien esto. Aquí está el gran secreto para diferenciar a un premolar superior de un premolar inferior. En los superiores predomina marcadamente el diámetro buco-palatino. En los inferiores suele ser al revés. Predomina ligeramente el diámetro mesiodistal. En todo caso, jamás predomina el diámetro bucolingual. Bucopalatino, predominio del diámetro bucopalatino para los premolares superiores, ligero predominio del diámetro mesiodistal para los premolares inferiores. La forma de las caras proximales es una diferencia, porque las caras proximales en los premolares superiores son de forma trapezoidal y en los premolares inferiores que vimos en esta clase y en la anterior son de forma romboidal. Así que la forma geométrica es diferente. La profundidad de las caras oclusales también es diferente porque las cúspides suelen ser muy caídas y muy profundas en la cara oclusal en los premolares superiores. En cambio, en los premolares inferiores, las cúspides suelen ser más superficiales y de hecho la cara oclusal de los premolares inferiores no es tan profunda como la de los premolares superiores. Por último, los ejes descentrados en las caras proximales de los premolares inferiores. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo trazo
una línea media imaginaria en las caras proximales de los premolares superiores, como esta que trazo aquí y esta que trazo aquí, prácticamente cae en el medio de las cúspides, esta línea imaginaria, esta línea media imaginaria. El eje está centrado. Pero ¿qué pasa en los premolares inferiores? Como la corona se acuesta hacia el lingual, si yo trazo una línea media imaginaria, en vez de caer en el medio de las cúspides, prácticamente cae y coincide con el vértice de la cúspide bucal, porque la corona de los premolares inferiores se acuesta hacia oclusal y lingual en los premolares inferiores. Por eso los ejes están descentrados en las caras proximales de los premolares inferiores. Estas son algunas de las diferencias entre los premolares superiores y los premolares inferiores. Y aquí están agrandadas las dos piezas dentarias, una de cada grupo. Este es el primer premolar superior, este es el segundo premolar inferior, para que ustedes se den cuenta de que hay muchas diferencias entre un diente superior y un diente premolar inferior. Y sobre todo lo que les comenté anteriormente, el diámetro que predomina bucopalatino en los premolares superiores y diámetro que predomina mesiodistal en los premolares inferiores. Este es el diente que tengo entendido que la mayor parte del curso ahora mismo está modelando, el primer premolar superior. Y este es el diente que sigue a continuación del que vamos a modelar nosotros, el segundo premolar inferior. También noten que la profundidad de la cara oclusal en los premolares superiores es muy marcada, la caída de las cúspides es muy marcada hacia la cara oclusal, hacia el centro de la cara oclusal en los premolares superiores, y las caras oclusales de los premolares inferiores no suele ser tan profunda, porque las cúspides son más superficiales. Así que si ustedes le quieren dar una buena anatomía a sus dientes, hagan una cara oclusal profunda en un superior. Hagan una cara oclusal un poco más superficial en un inferior, porque ahí está la diferencia entre un superior y un inferior.